Si llegaste hasta este video significa que vas por buen camino. El camino ha sido arduo, ha sido complicado, pero estamos cerca de terminar, no te preocupes. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más interesantes, o por lo menos para mí es de los que me gusta más. Vamos a hablar de la inteligencia y quizás un poco más hablar de las inteligencias múltiples. Una cuestión que se ha vuelto muy popular a lo largo de los años, pero que quizás de manera formal no se ha hablado tanto. Primero hay que entender qué sería la inteligencia. Recuerda que la inteligencia no es otra cosa, si la buscas en el diccionario, que la capacidad. Según el diccionario, la inteligencia se define como la capacidad que se tiene para poder resolver un problema. Chécate esa definición por un momento. Bajo esa definición, absolutamente todas las personas somos inteligentes. Porque el hecho de que tú hayas perdido tu computadora y estés sentado ahí, significa que resolviste un problema. Tenemos tecnología. Quizás es un problema que al principio te costó mucho trabajo, pero que el día de hoy ya lo haces de manera muy natural, pero no deja de ser un problema. Por lo tanto, me queda claro que estás siendo muy inteligente. Maravillosa jugada. Un día, una persona que estaba cansada de escuchar de manera repetitiva que solo los que son buenos en matemáticas, que solo los que son buenos en cuestiones muy formales de la escuela se les llama inteligente, y que aquellos, por ejemplo, que son excelentes deportistas, que son personas que tienen una gran facilidad de diálogo, aquellos que sin conocer a nadie de repente se vuelven el alma de la fiesta, que a ellos nunca vas a escuchar que le llamen inteligentes. Simplemente vas a escuchar que son hábiles, que son buenos, que son virtuosos, pero inteligentes quizás no. Esta persona se llama Howard Gardner y él fundamenta toda una teoría alrededor de esta idea central que el día de hoy conocemos como las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples no es otra cosa que un entendimiento de que no existe solo una forma de pensar o solo una forma de resolver los problemas, sino que dependiendo de la persona y el estilo muy particular que tiene, es que él va a decidir cómo resuelve los problemas, y que a lo largo de su experiencia de vida va a crear, se va a sentir más cómodo con algunas formas y por lo tanto va a explotar más una inteligencia, o que de manera natural él va a nacer con una mayor capacidad o propensión para ese tipo de resolución de problemas. Él hablaba hasta el momento que tenemos diferentes tipos de inteligencias. La primera de ellas sería la lógico-matemática. ¿Cuál es? La que tú ya conoces. Una persona que es muy buena memorizando cosas, siguiendo procesos muy estructurados. Ese compañero que le va muy bien en la escuela probablemente tiene una gran capacidad de inteligencia lógico-matemático. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Es buena, por supuesto, pero no significa que esta va a ser mejor que las otras. En cambio, tenemos otro tipo de inteligencia que sería la verbal lingüística y se refiere a aquellas personas que tienen facilidad para el lenguaje, tanto verbal como escrito. Aquel que puede leer un texto y de manera muy sencilla abstraer la información, entenderla, que tiene una facilidad para expresar sus ideas, para plasmarlas, que cuando les dejan, por ejemplo, algún ensayo, él lo puede desarrollar de manera muy clara. Ese tipo de personas cuentan con una inteligencia lingüística verbal. La inteligencia visoespacial es aquella inteligencia que se requiere para habilidades básicas, como por ejemplo estacionar un automóvil. Es aquel que sabe de manera muy clara dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste. Esa persona puede, sin necesidad de ningún tipo de medición, a puro ojazo más o menos calcular cuánta altura tiene una persona,
qué tan lejos está algo, porque esa inteligencia justo busca esta cuestión, entender los medios, los espacios. La auditiva musical se guarda para las personas que tienen una facilidad para el entendimiento de las notas. Aquellos que incluso sin haber estudiado alguna cuestión de música pueden tomar un instrumento, pueden seguir las notas, tienen esta facilidad, quizás son autodidactas en este proceso y por supuesto que lo pueden ir desarrollando. Pero por ejemplo la auditiva musical de repente no es tan reconocida en las escuelas. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a rescatar que esas habilidades también tienen un gran valor. Corporal kinestésica se guarda mucho para los deportistas, que son aquellas personas que reconocen mucho su cuerpo, que saben cómo moverlos. ¿Recuerdas a este futbolista? ¿Cómo lo hizo? Esa persona me queda claro que no se va a sentar previamente a patear el balón, a analizar y hacer una fórmula y decir y calcular el viento. Simplemente lo hace. Y si le preguntas cómo lo hizo, probablemente no te va a saber dar una respuesta. Esto implica que él reconoce su cuerpo, que él reconoce cómo se está moviendo y que entiende muy bien esta parte. La inteligencia intrapersonal se guarda para aquellas personas que tienen excelente capacidad de coexistir con los demás. Son personas que de manera muy sencilla se van a poder relacionar con otras personas. Te lo decía al comienzo, alguien que llega a una fiesta sin conocer a nadie y en automático se vuelve el alma de la fiesta. Hey, how you doing? Un buen vendedor, por supuesto, que tiene que tener una gran capacidad intrapersonal. Por el contrario, interpersonal se refiere a alguien que se conoce a sí mismo. Aquel que sin ningún problema te podría decir qué es lo que siente, por qué se siente así, qué es lo que está pensando, que pudiera describirse en cuestiones emocionales de manera muy completa. Y esa es igual de importante que las demás. La naturalista, seguramente has escuchado a tu mamá alguna vez que dice que para las plantas hay que tener buena mano. Eso se le conoce como inteligencia naturalista, entendimiento del ecosistema, de los medios, de lo que nos rodea. Una persona que tiene que trabajar totalmente con lo que tiene a su alrededor. Howard Gardner últimamente ha trabajado en unos artículos, pero no lo ha llegado a formalizar, y él agrega la inteligencia espiritual, que hay que recordar que la espiritualidad no necesariamente tiene que ver con la religiosidad. Tú puedes ser sumamente espiritual y no tener ninguna religión, o por el contrario, tener una religión y no ser nada espiritual. La espiritualidad se refiere a esta conexión que me lleva a transmitir el conjunto, que me lleva a entender que yo no estoy solo en este proceso y que yo requiero de una fuerza mayor a la mía. Llámala sociedad, llámala chakra, llámala Reiki, llámala Dios, Yahvé, lo que quieras, pero entender que existe algo más grande que yo. Este sería más o menos lo que propone Howard Gardner. Si retomamos un poco, incluso hay algunos teóricos que ya empezaban a hablar de ello. ¿Recuerdas la clásica frase de Albert Einstein donde decía: mientras juzgues a un pez por su capacidad de subir a un árbol, pasará su vida pensando que es un idiota? ¿Qué te dice esto? Que seguramente más de alguno de nosotros estamos en un medio, llamémosle escuela, llamémosle familia, llamémosle el que tú quieras, donde se nos pide desarrollarnos de una manera muy específica, pero quizás nuestras habilidades son otras. Y no se trata de entender que yo tengo que adaptarme solamente a lo que me piden, sino ver que lo que yo traigo también es valioso y buscar cómo esto yo lo puedo aprovechar. Tomar todas las fortalezas, tomar todas las inteligencias y recordar que estas inteligencias no son estáticas, que se pueden ir puliendo, se pueden ir mejorando, y por supuesto cualquier habilidad que no se utiliza de manera regular también puede ir mermando o puede ir disminuyendo su capacidad. Lo interesante aquí sería descubrir cuál es con la que más nos vemos favorecidos y a partir de ahí poder trabajar con mayor estrategia y complementar. Por esta cápsula sería todo. Es un gusto que me hayas acompañado en este segundo video
y no me queda más que desearte que sigas continuando en esta aventura, que este proceso de aprendizaje en línea te sirva para reconocer que tú tienes grandes fortalezas, que tú tienes una gran capacidad de autoaprendizaje, de gestionar tus propios tiempos y que saques el mayor provecho de este momento. Para mí fue un gusto estar contigo este día y seguramente nos veremos pronto. Hasta luego.